Napoleón Bonaparte, el hombre que durante años fue el equivalente histórico de un jugador de Civilization completamente desbalanceado. Cada vez que alguien intentaba frenarlo, ya había conquistado media Europa, mientras los demás seguían investigando agricultura. Coaliciones enteras intentaron derribarlo. Austria, Rusia, Prusia, Reino Unido, todos uniendo fuerzas una y otra vez para frenar al pequeño corso, como si fueran jugadores de un cooperativo roguelike intentando sobrevivir al boss final. Y aún así, Napoleón lo consiguió. Durante más de una década, moldeó el mapa europeo a su antojo. Los reyes caían, los imperios se reconfiguraban, los tratados se firmaban y Francia se expandía. Pero al final la historia lo puso en su sitio. La logística, los inviernos, las distancias, la economía, lo que siempre ha derrotado a los conquistadores terminó venciendo también a Napoleón. Waterloo fue su final, pero no por falta de genio militar. Ahora bien, ¿y si le quitamos esas limitaciones? ¿Y si le damos el poder de decidir cualquier batalla con un solo movimiento? No más marchas forzadas, no más líneas de suministro, no más inviernos rusos. Hoy vamos a alterar la historia. Hoy vamos a darle a Napoleón algo que no debería haber existido en 1815, una bomba nuclear. Bienvenidos a Cooper History. El multiverso de la historia empieza aquí. Antes de lanzarnos a jugar con bombas atómicas en el siglo XIX, tenemos que entender en qué punto exacto estaba la partida. Año 1815. Europa acaba de sufrir más de una década de guerras que han reventado casi todas las fronteras conocidas. Napoleón, que empezó como general de artillería, se ha coronado emperador y ha sometido al continente a base de genialidad militar, diplomacia agresiva y sobre todo un talento especial para aprovechar los errores de los demás. Reino Unido controla los mares y financia al resto de aliados como si fuera el tío rico de la partida que no quiere pelear, pero pone el dinero. Austria intenta recuperar el control en Centro Europa, Prusia busca vengarse de sus derrotas previas y Rusia sigue siendo ese monstruo enorme que espera paciente, confiando en que el invierno haga el trabajo sucio. Mientras tanto, Francia, bajo el mando de Napoleón, es la superpotencia terrestre. Su ejército profesional, la Grande Armée, sigue siendo una maquinaria casi perfecta. Rápida, organizada, con oficiales formados directamente en el fuego de las campañas anteriores. Los enemigos lo saben. Si no lo frenan ahora, nadie podrá hacerlo después. Y ahí es donde entra el escenario absurdo de hoy. En este punto exacto de la historia, vamos a introducir una variable completamente imposible. Darle a Napoleón un arma nuclear. Porque sí, porque podemos, porque esto es Cooper History. Vamos al problema técnico. En 1815 la ciencia nuclear no existe. No hay físicos, no hay teoría atómica, no hay Oppenheimer diciendo me he convertido en la muerte. Apenas están descubriendo qué hacer con el vapor, como mucho. Pero aquí entra la magia de las ucronías. Supongamos que por un fallo cósmico, una de esas actualizaciones bugueadas del universo, alguien dejó caer una bomba nuclear en pleno siglo XIX. Una anomalía, un error de simulación. Algo digno de que la propia CIA de 2025 pida a gritos un briefing para intentar entender cómo demonios pasó. ¿Quién la entrega? Da igual. Un viajero del tiempo despistado, un algoritmo de IA que ha calculado mal la línea temporal o simplemente Elon Musk en uno de sus proyectos personales que se le han ido de las manos otra vez. La cuestión es que de repente, en medio de un campamento militar francés, hay una bomba nuclear completamente operativa. Y lo más divertido, Napoleón no necesita saber cómo funciona. No hace falta que entienda física cuántica, ni ciclos de enriquecimiento, ni nada de eso. Solo necesita saber que si aprieta el botón, una ciudad enemiga desaparece. Para Napoleón es básicamente como cuando le das a tu abuelo el mando de la tele con 75 botones y solo aprende a usar el de subir el volumen. No sabe qué hace el resto, pero tiene claro dónde está el poder. El arma está ahí, es suya, y ahora tiene en sus manos la capacidad de borrar a sus enemigos en cuestión de segundos.
sin caballería, sin marchas forzadas, sin pensar en el barro de Rusia ni en las líneas de suministro. Solo decidir a quién quiere hacer desaparecer primero. Y aquí es donde de verdad el tablero de Europa empieza a romperse. Porque si tienes un botón de autodestrucción planetaria, lo normal es que no te pongas a pensarlo demasiado. Esto no es un Civilization donde acumulas bombas esperando a tener 5. Esto es 1815 y todo el mundo quiere matarte. Si analizamos el mapa, la respuesta es bastante evidente. Reino Unido. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo, tengo miedo. Los británicos son el corazón económico de la coalición, pagan las guerras, financian los ejércitos enemigos, manejan los mares. Básicamente son el streamer millonario que no juega pero paga a todos los jugadores top para que peleen por él. Napoleón siempre supo que mientras Londres siguiera en pie, su dominio sería temporal. Los británicos tienen el dinero, la flota, el comercio y esa manía de intervenir desde la distancia sin arriesgar nada. Vamos, como los comentaristas de Twitter en 2025, critican todo, pero desde el sofá. Así que lo lógico es simple, eliminar el cerebro financiero. Con un solo impacto nuclear sobre Londres, el sistema económico europeo colapsa. No hay más financiación para las coaliciones, no hay más préstamos, no hay más suministros cruzando el canal. El resto de potencias entra en pánico instantáneo. Además, el factor psicológico es brutal. En 1815 la idea de borrar una ciudad entera en segundos es directamente magia negra. No existen precedentes, no hay protocolos diplomáticos, no hay respuesta militar posible, solo miedo puro. Y para ser justos, es la jugada más napoleónica posible. El hombre siempre apostó por golpes decisivos que desmoralizaran al enemigo. Solo que esta vez, el golpe no es un brillante movimiento de artillería o una carga de caballería. Es un cráter humeante donde solía estar la capital de su enemigo más peligroso. Así que en esta línea temporal absurda, Londres deja de existir en el primer turno. Las coaliciones entran en estado de shock. Y Napoleón, desde su tienda de campaña, probablemente pide un brandy mientras dice: bien, ahora podemos empezar a negociar. Cuando Londres deja de existir en cuestión de segundos, la noticia recorre Europa más rápido que un meme mal traducido en Twitter. Nadie entiende exactamente qué ha pasado, pero todos tienen claro que lo que viene después no va a ser bonito. Austria entra en modo reunión urgente. Esta gente tiene experiencia sobreviviendo a todo. Guerras, emperadores, matrimonios consanguíneos. Si pudieran, intentarían negociar incluso con la radiación. Prusia, por su parte, empieza a hacer cálculos. Los prusianos siempre han sido un poco como esos estudiantes aplicados que están deseando ver qué les cae en el examen para adaptarse sobre la marcha. Si Napoleón domina el tablero, Prusia preferirá mantenerse lo bastante cerca para no ser el siguiente, pero lo bastante lejos para no salir salpicada. Y luego está Rusia. Rusia es básicamente ese jugador del multijugador online que siempre va último, pero que cuando quedan dos, misteriosamente sigue vivo. Ellos miran todo esto desde la distancia, con el invierno de siempre, y piensan: mientras no me pida entrar en guerra en enero, todo va bien. Los españoles se enteran 3 semanas después cuando se despiertan de su siesta y comienzan a comprar papel higiénico y a echarle las culpas a un antepasado de Ayuso. Fuera de Europa, el mundo entero entra en shock. Los americanos, recién salidos de su propia revolución, probablemente estarían diciendo: menos mal que cruzamos el charco. Asia observa desde el fondo de la sala, como cuando ves a tus compañeros de trabajo discutir en la oficina y decides no meterte. Y claro, surge la duda entre los propios aliados de Francia. Si Napoleón ha sido capaz de hacer desaparecer Londres, ¿por qué no haría lo mismo con Viena, Berlín o San Petersburgo si le molesta algo? Se acabaron las alianzas. Ahora el equilibrio de poder no existe, solo hay sumisión preventiva. La diplomacia se convierte en puro instinto de supervivencia. Ya no es una cuestión de tratados o congresos de Viena. Ahora es simplemente hacer todo lo posible por no ser la próxima ciudad convertida en un cráter humeante.
Y mientras tanto, Napoleón bebe su brandy y contempla el mapa. No necesita enviar ejércitos. El miedo ha hecho el trabajo. Los demás gobiernos solo tienen dos opciones: callar o desaparecer. La bomba funcionó. Europa se ha rendido sin condiciones. Y Napoleón, que siempre había soñado con ser el árbitro absoluto del continente, ahora lo es. El problema es que ser el árbitro es muy cómodo, hasta que el partido termina y todos te empiezan a mirar a ti. Primero, el aburrimiento geopolítico. Cuando nadie se atreve a desafiarte, gobernar empieza a parecerse peligrosamente a ser administrador de un servidor de Discord del Chocas, todos callados, esperando a ver si te banean solo por respirar. Segundo, el culto a la personalidad se dispara. Napoleón no es ya el emperador, es el Mesías atómico. Las iglesias empiezan a añadir su retrato junto al de los santos. Las monedas llevan su cara por los dos lados, por si alguien duda a quién pertenece la moneda. Y los niños nacen con el nombre Napoleón por decreto. Los colegios repiten la misma lección cada día. El emperador mantiene la paz mundial. Amén. Tercero, la creatividad desaparece. El arte entra en modo autocensura. Los pintores solo pintan retratos suyos. Los escritores solo escriben epopeyas sobre sus victorias. Hasta los compositores empiezan a hacer óperas sobre cómo es mirar el botón nuclear de cerca sin pestañear. Cuarto, el problema logístico inesperado. El botón nuclear se convierte en objeto de debate técnico. ¿Dónde se guarda? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién le cambia las pilas? Surge un nuevo cargo estatal. El portador oficial del botón, probablemente el único funcionario con más ansiedad que Negreira cuando salieron los pagos del Barça. Quinto, el efecto influencer empieza a hacer aparición prematura. Sin guerras que cubrir, los periodistas empiezan a centrarse en los detalles irrelevantes de la vida imperial. ¿Cuántos croissants desayuna Napoleón? ¿Qué marca de brandy bebe? ¿Cuántos pasos da por el jardín imperial cada mañana? Y si algún día no sale a pasear, automáticamente surgen los rumores. ¿Está enfermo? ¿Está deprimido? ¿Ha perdido el botón? Y por último, la salud mental colectiva. Saber que el hombre más poderoso del planeta puede destruir media Europa antes de que termines el café genera una ansiedad tan potente que los médicos crean un nuevo diagnóstico: síndrome del botón rojo. Los tratamientos incluyen rezos, paseos largos y aprender a no pensar demasiado en el futuro. Así que sí, la guerra ha terminado, pero la paz está resultando ser mucho más incómoda de lo que nadie esperaba. Al principio todo parecía perfecto, como un curso de yados. El mapa de Europa era suyo. No había coaliciones, no había congresos de Viena, no había británicos arruinándole el brunch con nuevos pactos militares. La bomba había sido el atajo definitivo. Pero los atajos, como en la vida, te saltan el camino, pero no las consecuencias. Sin enemigos externos, Napoleón descubrió lo que descubren todos los regímenes absolutos. El vacío de poder no es calma, es ruido en cámara lenta. Los aliados se vuelven sumisos, sí, pero también inquietos. Los ministros, los generales, incluso los familiares empiezan a tener demasiado tiempo libre. Y el tiempo libre es el mayor enemigo de cualquier dictadura estable. La gente sin miedo piensa. La gente con miedo piensa el doble. Firmado, Bukele. Mientras tanto, la bomba, que era su victoria, se convierte en su obsesión. No porque quiera usarla, sino porque ya no puede permitirse perderla. El dispositivo se convierte en el epicentro del régimen. El control absoluto se basa en un objeto que nadie sabe cómo reparar si falla. El equivalente histórico a las pensiones en España. El día a día imperial se vuelve claustrofóbico. Cada reunión de Estado gira en torno a la pregunta que nadie se atreve a formular abiertamente. ¿Y si alguien algún día toca el botón sin permiso? Los servicios de espionaje no miran al extranjero, ahora espían puertas adentro. La lealtad deja de medirse en actos y empieza a medirse en niveles de paranoia compartida. Fuera de Europa, el vacío que dejó Londres empieza a llenarse. América crece como adolescente descontrolado, tomando posiciones sin que nadie le diga que frene. Asia observa, cada vez más convencida de que los europeos han entrado en una especie de crisis existencial colectiva. África. Bueno, África sigue siendo el tablero en el que otros juegan.
Y Napoleón, cada año más aislado, más desconfiado, empieza a perder ese cálculo frío que lo había hecho invencible. El estratega se convierte en rehén de su propia invención. No hay invasiones, no hay batallas, solo tensión acumulada como una cuerda cada vez más tensa, hasta que un día, porque siempre pasa, la cuerda se rompe. Quizá no es un enemigo, quizá ni siquiera es un golpe de estado, basta con un error técnico, un fallo mecánico o ese clásico accidente absurdo de la historia. Alguien sin querer pisa el lugar equivocado, toca el mecanismo inestable y ¡se acabó! Así termina el imperio atómico de Napoleón. No lo derrotan ejércitos, lo derrota el propio peso de un poder imposible de controlar. Porque la historia, y esto es algo que no cambia ni en 1815 ni en 2025, siempre encuentra la forma de recordarte que ningún imperio es eterno, especialmente cuando le das un botón que ningún ser humano debería tener. Y hasta aquí el episodio de hoy. Hemos visto cómo, una vez más, darle a un emperador demasiado poder es la receta perfecta para convertir la historia en una tragicomedia nuclear. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Ya sabes más de historia alternativa que el 90% de los que discuten en Twitter. Suscríbete si quieres seguir viendo cómo destrozamos líneas temporales. Yo me retiro antes de que el algoritmo decida borrarme del mapa. Nos vemos en el próximo capítulo.